Con miras a la elección presidencial del 2018, el PRI modificó sus documentos básicos. Quitó los candados para que un simpatizante no afiliado al partido pueda ser candidato. Así, cualquier ciudadano podrá convertirse en candidato del PRI desde un cargo municipal hasta la presidencia de la República. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. También se aprobó otorgar el 30% de las candidaturas a jóvenes menores de 35 años y el 10% para indígenas. Se terminaron los chapulines plurinominales, es decir, que quienes sean senadores, diputados federales y locales, por el principio de representación proporcional, no podrán ser postulados en la elección consecutiva por esa misma vía. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. La dirigencia nacional del PRI tiene nuevas atribuciones para definir temas de coalición y se creó una Secretaría Anticorrupción. Ahora la puerta está abierta para José Antonio Meade, secretario de Hacienda, quien no es militante del PRI, pero también están en la carrera por la candidatura el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el priista con más reconocimiento en las encuestas, y el secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien resistió las posturas en contra de la reforma educativa. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. Jorge Pablo, creo que estamos ante una disyuntiva muy clara del PRI de cómo volver a posicionarse como un partido que pudiese aspirar otra vez a llegar a los pinos, ¿no? Sí, ya lo habíamos dicho aquí en otras oportunidades. Es decir, el PRI ya está fuera de la jugada del 2018, es un error. Que vaya a ganar es otra cosa, es muy diferente, pero es un partido competitivo, es un partido sólido, con estructura, lo volvió a demostrar en esta asamblea. La asamblea estuvo más cerca, como decían sus dirigentes, de la 14 que de la octava, probablemente, como decía Manlio Fabio Beltrones, no fue una asamblea muy programática, pero tampoco fue la 17 asamblea cuando el PRI prácticamente rompió con el presidente Zedillo. Hay una diferencia notable con respecto a la 14 como asamblea. En aquella 14 asamblea era un PRI ganador, que se sabía ganador y que iba con muchísima fuerza hacia las elecciones de 1994. Aquí, en esta ocasión, es un PRI, por lo menos lo que se denota en la asamblea, claro que quiere competir, claro que va a competir, pero que sabe que si no amplía su estructura, su diseño, su búsqueda de nuevos electores, no le va a alcanzar para el 2018. Sí, yo no veo esto de que no hubo sorpresas. No, para mí sí hubo sorpresas. Que hayan quitado los candados para que José Antonio Meade pueda ser el candidato presidencial, o sea, una asamblea con dedicatoria para Meade, sí es una sorpresa. Porque hablábamos antes de la asamblea que si iba a ser todo esto una definición Meade sí o Meade no, si se encartaba dentro de los presidenciables. Y resulta que Meade sí. Y hacer una asamblea al cuarto para las 12 del destape, faltando semanas, un par de meses, cuando mucho para el destape, me parece que es una señal más que clara, o muy confusa, o muy clara, de que ahí está el que prefiere el presidente como candidato presidencial, José Antonio Meade. Ahora, tenían que hacer la asamblea por estatutos, legalmente tenían que hacer la asamblea antes de fin de año, ¿eh? Antes de fin de año, sí. Pero podrían haber hecho el destape antes, por ejemplo. Ahora, mira, yo lo que te diría es que, si bien es cierto que pues parece que estos cambios en el estatuto, la dedicatoria es directamente para Meade, yo no diría que se trata ya prácticamente de, bueno, pues este es el candidato. Simplemente yo creo que lo incluyen en una baraja mucho más amplia. Lo que el presidente quiere es, en estos 3 meses previos a lo que sería el destape, tener una cantidad importante de cartas, de figuras que presentar, incluso frente a una oposición que, pues hay que recordar, se están viendo las caras a partir de las estrategias, que si panistas y perredistas van juntos, que quiénes son los candidatos de ellos, que si Morena con López Obrador empieza antes o ahora la campaña. Y bueno, ahí están los candidatos. Ahí está la figura de Nuño, ahí está la figura de Narro, un Enrique de la Madrid que se destapa, la figura de Osorio Chong, que sigue siendo alguien que sigue jugando. Yo creo que la jugada continúa y el presidente tiene un margen de maniobra más amplio para tratar de jugar. Hay que recordar que la posición de Meade fluctúa, es cierto, entre la candidatura presidencial, que me parece hoy que tiene fuerza, y la necesidad de ocupar a la gubernatura del Banco de México, una pieza fundamental para la estabilidad del país.
Entonces, ¿tú lo ves a Mit? Por Sí. lo que dices tú y por lo que Es que veo que tú lo ves a Mit ya veo como que, precandidato. salvo que... No, o sea, si va a ser... La asamblea fue para Mit. Si va a ser el candidato, lo tienen que destapar muy pronto. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que se lo coman adentro, porque hay otros que dicen yo lo puedo tumbar antes, porque le hicieron una asamblea especial para encartarlo. No se hace una asamblea especial para encartarlo en esta situación del país. Cuando el PRI pierde votantes, pero como hemorragia, cuando hay una situación de inconformidad y cuando enfrente tienes un adversario formidable como López Obrador, no juegas con este tipo de señales. O sea, si va a ser Mit, que lo destapen pronto. Si no, si lo quieren dejar para diciembre, Morena va a ser un atractivo enorme para los que se sienten desplazados adentro del PRI. Le hicieron una asamblea especial para José Antonio Meade. Muy bien, es un hombre probo, es un hombre preparado, formado, es decir, tiene todas las cualidades, pero puede haber pateado al avispero el presidente con esto adentro del PRI. Sí, pero quizás también es lo que dice Erra en alguna medida. No, yo no sé si la asamblea es específicamente para mí. Sí es el personaje de la asamblea, sí lo incluye y lo encarta, pero es una carta que el presidente necesitaba tener para decidir su candidato. Si no, se le cerraban también mucho las opciones. Me parece que esa era la carta que se necesitaba jugar. Que estoy de acuerdo contigo, el PRI no puede pasar. Dicen que hay un Consejo Nacional del PRI que será en la segunda quincena de noviembre. Es la fecha en la que tienen que tener candidatos. Si fuera Pepe Mit, es un candidato que para esa fecha tiene que haber sacado ya la ley de ingresos y el presupuesto para el 2018. Para esa fecha es la fecha idónea para decidir si se va o no al Banco de México, porque se va Carstens en diciembre. Y me parece que ese es el momento decisivo. Esos son los meses que tienen de preparación, ¿no? Septiembre y octubre. Claro, y algo que creo que también hicieron de manera tal de que lo que intentan es evitar una desbandada. Hay que recordar que finalmente los votos que pierde el PRI se van a Morena. Esto es importante. Sí. Eso sucedió en el Estado de México. Eso, pero perdón, hay encuestas que muestran que muchos de los votantes del PRI, los votantes, no los dirigentes de segunda, tercera línea, los votantes prefieren votar por el PAN en muchas ocasiones que por Morena. Sí, en el caso del Estado de México la demostración fue clara que se fueron a Morena, pero yo lo que te digo es importante entender que cuando hacen esta reforma para evitar lo que llamaron el voto o la poción de los chapulines, el hecho de que haya candidatos que simple y sencillamente pasan de diputados a senadores, que son parte de esta élite dirigente, esta necesidad de darle cabida a más gente, de poder internamente mover las fichas, de cuidar que no haya una disidencia interna, porque ahí es donde se les puede ir totalmente, pues, una parte dura de su propia militancia. Hay que recordar que ellos están apostando a garantizar el 25-26% de la votación y de ahí poder crecer con la figura de Meade, como apunta Pablo, en el sentido de que, pues sí, Meade te garantiza un voto externo al PRI. Meade es lo que significa un priista sin el PRI, o sea, sin los negativos del PRI, de temas de militancia, corrupción, etcétera. Pero también es cierto que por otro lado tienes a la figura de un Nuño que aparece como parte de una militancia positiva que pudiese reforzar la propia presencia de priistas. Nada más, un segundito más. Y creo que es importante esta jugada, porque quien tiene en su mano la decisión es el propio presidente de la República y que este será el cálculo que pueda realizar. Bueno, creo que el presidente sí, con la asamblea quedó claro que tiene todo el poder y todo el respaldo para nombrar al candidato presidencial del PRI. La asamblea fue para quitar los candados. Lo otro es asunto menor y además impugnable en tribunales. Haber predestapado a Meade lo pone en un gran riesgo si lo van a esperar hasta la segunda quincena de noviembre. Que le tundan adentro del partido los que lo quieran tirar y los que se han visto desplazados, porque hay molestia entre precandidatos del PRI y los equipos por esta asamblea para Meade. Eso va a ser un enorme atractivo para Morena, que saben operar. No digo con los precandidatos, esos se van a mantener leales al presidente de la República, pero sus equipos en Sinaloa, en Michoacán, en Guanajuato, todas esas personas que estaban con determinado precandidato y que lo ven desinflarse porque van a traer a una persona de fuera, van a
tener el atractivo de irse a Morena, salvo que destapen pronto a Meade, si es que va a ser el candidato, para que él haga los amarres adentro del PRI y tenga bajo control la situación. Pero yo creo que esos amarres los quiere hacer en este momento el presidente Peña. Yo creo que esos amarres es tarea del presidente Peña. ¿Para que el candidato sea quién? Para el que sea su candidato, ¿no? El que sea su candidato. Y yo no lo veo. Yo estoy de acuerdo contigo que después de la Asamblea, si tú me dices quién es el favorecido de la Asamblea, sin duda es el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Que causó molestia en otros precandidatos. Y sí, pero también todos los precandidatos sabían que se iban a abrir los candados. Eso no tenían ya platicado, era una cosa que estaba decidida, era un tema presidencial desde semanas atrás. Entonces, el tema no eran los candados, el tema yo creo que va a seguir siendo los métodos de selección, no porque vaya a haber una elección abierta, sino cómo va a ser el presidente para demostrarle, porque ese es un tema del presidente Peña, para demostrarle a los demás precandidatos que no es un dedazo simple, sino que van a tener posibilidad de mostrarse. Ese me parece que es el desafío que tienen en septiembre y octubre y que podrían de alguna forma un poco neutralizar lo que tú dices, también con acierto, porque si queda exhibido solamente Meade como precandidato, se le va a ir todo el mundo encima. Es que yo creo que ese es el punto central. Si finalmente el candidato, si es Meade o si es Nuño o si es otro más que se mueva en la jugada, hasta dónde el tema de la unidad priista se sostiene. Y en eso Pablo creo que tiene razón en el sentido de que si no consiguen realizar los amarres, ya sea el presidente o cualquier otro, cualquier disidencia mínima como se plantee puede ser enormemente explotada por otro partido, fundamentalmente en este caso por el propio Morena y el propio López Obrador. El PRI se está jugando aquí su legitimidad ahora en términos de la selección de su candidato, lo que pues normalmente era la voz del presidente. Hoy el presidente tiene que encontrar un mecanismo que le legitime al candidato que él quiera pues finalmente imponer y que sea alguien que sea aceptado por el partido y pues traer a un externo o alguien que no sea directamente un militante le requiere de amarres mucho más complicados de los que tenía. Pablo. Pero perdón, antes de terminar, sí, también tienen otra posibilidad, si ven que esto no funciona, irse por un priista duro, podría ser Osorio, que le garantice también los votos, ese 25-26% de los votos, y después a partir de ahí ver lo que se crece. No lo descartaría. Pablo, Jorge, gracias a ustedes que nos vieron aquí en México Confidencial.